De nuevo entonces hoy estamos continuando con el estudio del capítulo 8 de nuestra confesión de fe, que lleva el título de Cristo el Mediador. Y si usted nos ha visitado y no tiene una copia de nuestra confesión, le recuerdo que puede buscar al hermano Franklin que está allá al fondo para que le solicite una y él le puede regalar una copia de ella, no solo para que le sirva de provecho para nuestras clases, sino también para que usted pueda examinar lo que nosotros creemos como iglesia. Ahora recordemos entonces que ya estamos en la parte final de nuestro estudio del capítulo 8, ya hemos estudiado la doctrina de Cristo como el mediador, hemos estudiado la doctrina de la persona del Señor Jesucristo y estamos ahora estudiando la doctrina de la obra del Señor Jesucristo. Y ya llevamos estudiado los párrafos 4, 5, 6 y estamos terminando el párrafo 8, solo nos queda el párrafo 10 de del capítulo 8. Ahora, solo para recordarles, recuerden, cuando hablamos de la doctrina de la obra de Cristo, en el párrafo 4, la confesión nos habla acerca de cómo fue que el Señor Jesucristo cumplió esa obra. Esa es la pregunta, ¿cómo? Esto es para el examen. No, mentira, no examen, pero eso es lo que el párrafo 4 dice. ¿Cómo es que Cristo asumió esa obra? Bueno, y dice de buena voluntad y después lo describe por medio de su estado de humillación y su estado de exaltación. El párrafo 5 afirma los logros de la obra de Cristo: satisfacer plenamente la justicia de Dios, la reconciliación y la herencia eterna en el reino de los cielos para el pueblo que Dios le dio. Y lo hizo y también establece el medio, ¿cómo? Por la obediencia activa y pasiva de Cristo. El párrafo 6 habla de la excelencia de nuestro Redentor y su obra. Fue tan excelente, o Él es tan excelente que no solo salvó a aquellos después de su muerte, sino que salvó a todos los santos antes de su crucifixión, desde el principio de la creación. Tal es la excelencia de nuestro Redentor. Y el párrafo 8 nos enseña acerca del éxito de la obra de Cristo. Y lo que hemos visto es que el párrafo 8 lo que afirma es que Cristo no falló en lo que vino a hacer. Él murió, ¿para qué? Como dice el párrafo 8, para darle cierta y eficazmente, o aplicar y comunicar cierta y eficazmente la redención que Él logró. Esto no fue una posibilidad. Él no lo hizo hipotéticamente por todos los hombres. Él lo hizo para salvar a su pueblo, cierta y eficazmente. Ese fue el éxito de su obra. Él no falló. Lo que el Padre le dijo, lo que el Padre le encomendó hacer, lo hizo a la perfección. Él mismo lo dijo en Juan 17. Lo que tú me diste a hacer, eso lo logré cumplir. Tu voluntad la hice. Entonces, eso es lo que afirma el párrafo 8. Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta a lo largo de lo que hemos estudiado estas últimas semanas. Habla la Biblia de una expiación, o sea, de una redención de la obra de Cristo, de su muerte para remitir los pecados para un grupo específico de hombres, para un grupo particular de hombres o para todos los hombres sin excepción. Bueno, lo que hemos visto es que la Biblia habla con toda claridad de la doctrina de la expiación limitada. Cristo murió por su pueblo, única y exclusivamente por ellos. Y nosotros debemos, como una iglesia confesional, debemos entender que esa respuesta, que esta doctrina de la expiación limitada está fundamentada en nuestra teología pactual, en la teología pactual de la Biblia. ¿Qué afirma la Biblia? Que el Dios Trino hizo en la eternidad un pacto para redimir un pueblo para su gloria. Dios el Padre lo escogió a ese pueblo,
se lo dio en sus manos a su Hijo, a Dios el Hijo, para que Él viniera y lo redimiera. Y el Espíritu Santo vendría y llamaría y aplicaría esa salvación, esa redención a cada uno de esos individuos, de ese pueblo que Dios el Padre había elegido y por los cuales el Hijo vino a morir. Eso es lo que afirma nuestra teología pactual, la teología pactual de la Biblia. Entonces, la doctrina de la expiación limitada está fundamentada en la teología pactual de la Biblia. Si nosotros, como vimos la semana pasada, afirmamos que Cristo vino a morir por todos los hombres, Dios eligió así un grupo, pero Cristo vino a morir por todos los hombres, estamos causando una disrupción en la Trinidad. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que el Padre y Cristo son uno. Ellos tienen una sola voluntad. Lo que el Padre quiso hacer, el Hijo lo quiso hacer y el Espíritu Santo también quiso hacer lo mismo. También la doctrina de la expiación limitada está fundamentada en las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Dios salvó a Israel nada más. De entre todas las naciones en el mundo, Dios amó única y exclusivamente a Israel. No a todas las naciones. No redimió a Egipto, ni a los cananeos, ni a los jebuseos, solamente a Israel. A Israel, nada más a Israel, se reveló Dios a ellos, nada más. A Israel y solo a Israel le dio todo un sistema sacrificial para expiar sus pecados. Él no le dio eso a todas las naciones. Bueno, el Antiguo Testamento nos presenta a Israel como un tipo del pueblo verdadero de Dios, el Israel espiritual, a los cuales Dios sí se reveló única y exclusivamente, y para los cuales Dios proveyó un sacrificio para expiación de sus pecados, Jesucristo mismo. Entonces, la doctrina de la expiación limitada está basada también en las promesas del Antiguo Testamento, pero está fundamentada sobre todas las cosas en la revelación del nuevo pacto. Hebreos dice que Cristo se dio a sí mismo una sola ofrenda para ser perfectos para siempre a los santificados. No como una posibilidad para hacerlos perfectos, no, para ser perfectos para siempre a los santificados. Esa es la revelación del Nuevo Testamento. Cristo vino a dar su vida por muchos, no por toda la humanidad. Entonces, ese es el fundamento de la doctrina de la expiación limitada. La teología pactual de la Biblia, las promesas del Antiguo Testamento y la revelación del nuevo pacto. El Evangelio, mis hermanos, es la declaración de la excelencia y el éxito de la obra y la persona del Señor Jesucristo para la salvación de su pueblo. Cuando alguien que dice ser cristiano dice que Cristo murió nada más para abrir una puerta de salvación para los hombres, lo que está declarando es el éxito y la excelencia del hombre. Porque solo aquel que cree, solo aquel que puede producir fe en sí mismo, solo aquel que tiene una cierta iluminación, una cierta inteligencia y cree en Jesucristo será salvo. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice, habla y declara el éxito y la excelencia de Jesucristo nada más. Él vino y murió para salvar a su pueblo y eso fue precisamente lo que logró. Él no falló. Por eso son buenas noticias. Porque no depende de nosotros, sino que depende de la obra entera de Dios en favor de pecadores. Por eso podemos estar seguros de nuestra salvación. Si dependiera algo, 0.5% de nuestra salvación de nosotros, nos perderíamos en el infierno. Pero porque todo depende de Dios, de la obra excelente y exitosa del Señor Jesucristo, podemos tener plena certeza de nuestra salvación. Y eso fue un pequeño sermón. Ahora, hermanos, debemos tener claro que hay objeciones de otros hermanos que son creyentes con respecto a esta doctrina de la expiación limitada.
Hay cristianos que afirman que Cristo, como hemos dicho, realmente murió por todos los hombres. Que solo los que creen van a ser salvos. Y lo dicen porque en ocasiones, y en muchas ocasiones a veces, la Biblia habla de la muerte de Cristo como una obra que fue hecha por todo el mundo o para todos los hombres. La Biblia habla en esos términos. Pero debemos pensar que la Biblia se contradice, porque recuerden todos los pasajes que vimos que hablan de Cristo muriendo únicamente por su pueblo, por sus ovejas, por los creyentes, por nosotros, ¿verdad? Por la iglesia. Se contradice la Biblia cuando dice que, bueno, parece ser aquí que habla por un grupo particular, pero aquí habla de todos los hombres, de todo el mundo. ¿Se está contradiciendo la Biblia? Obviamente el fundamento para esa pregunta debe iniciar muchísimo antes en entendiendo nosotros qué es la Biblia. Segundo Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, salió de la boca de Dios. Dios es su autor. La Biblia surgió de la mente de Dios y por lo tanto, como Dios es Dios y Él no es hombre y Él no puede mentir y no puede contradecirse, la Biblia no puede contradecirse a sí misma. Entonces, nuestro deber es entender o interpretar esos pasajes a la luz de la verdad revelada en otros pasajes en las Escrituras. ¿Cómo debemos entender entonces esos pasajes que aparentan afirmar que Cristo murió por todo el mundo o por todos los hombres? Lo que quiero hacer hoy es revisar algunos de estos pasajes para que nosotros podamos aprender cómo debemos interpretar la Biblia. ¿Cómo debemos interpretarla? ¿Cómo debemos ir a esos pasajes difíciles y entenderlos? Los primeros pasajes que quiero que veamos es aquellos donde se afirma que Cristo murió por todo el mundo. El primero que quiero que vayamos es a Juan 1:29. Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan, este es Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven, Cristo vino a quitar el pecado de todos los hombres sin excepción. Eso es lo que argumenta. Bueno, veamos algunas cosas. Si eso fuera lo que Juan el Bautista estuviera diciendo, entonces debemos concluir por lo que hemos visto de la obra perfecta de Cristo que todos los hombres son salvos. Si Cristo murió para quitar el pecado de todos los hombres sin excepción, Dios no podría tomar en cuenta el pecado de nadie y todos los hombres serían salvos. ¿Cierto? ¿Tenemos eso claro? Pero la Biblia habla que Judas está en el infierno. Entonces Cristo no pudo haber muerto por todo el mundo porque Judas está en el infierno. Jesús mismo dijo que él era el hijo de perdición. Entonces no murió por todo el mundo, murió por el 99.999%. Solo Judas está en el infierno. Entonces, ¿cómo debemos entender esa palabra mundo? Porque si no es por todo el mundo, sin excepción, entonces ¿por quién es? En Juan 17:12, el Señor dijo lo siguiente en su oración sumo sacerdotal. Y recuerden, ahí es Jesucristo actuando como ¿qué? Como el mediador entre Dios y su pueblo. Es Jesús orándole a su Padre por su pueblo. Y en Juan 17:12 el Señor dijo lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es ese? Judas. Entonces, Juan el Bautista no pudo haber estado diciendo que Jesús vino a quitar el pecado de todos los hombres sin excepción. Porque el Señor Jesucristo dijo que Judas está en el infierno. 2.
nosotros debemos entender que el apóstol Juan usa ese término mundo de 10 diferentes maneras en su evangelio y en sus epístolas. De 10 maneras diferentes las usa. En uno se refiere al mundo, en otros a todas las personas, pero en otros a un grupo específico de hombres. Entonces no debemos leer esa palabra, ese término mundo, de una manera uniforme a lo largo de las escrituras de Juan. Nosotros mismos usamos la palabra mundo de diferentes maneras, ¿verdad? Nosotros decimos Dios hizo el mundo, y cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? A toda la tierra, a todo lo que hay en ella, ¿verdad? Pero también decimos, por ejemplo, ayer a la fiesta llegó todo el mundo. Y no estamos diciendo que vinieron todos los chinos, todos los rusos, todos los árabes, ¿verdad? Estamos diciendo que llegó todos mis conocidos llegaron a la fiesta, o que estaba muy llena mi casa. Pero en ninguno se le ocurre pensar que estaba todo el planeta ahí en mi casa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué interpretamos, cuando nuestras conversaciones así, no interpretamos la Biblia de la misma manera, en su contexto? La Biblia habla exactamente igual. Vayamos a Juan capítulo 12. Después de que el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, este es el gran milagro que nadie puede negar del Señor Jesucristo, entre los que lo rodeaban a Jesús. Lázaro estuvo muerto 4 días, olía, todo el mundo sabía que estaba muerto. Había una tradición entre los judíos que decía, ustedes saben por qué Jesús duró 3 días en venir. Porque había una tradición entre los judíos que decía que el alma quedaba sobre el cuerpo rodeándolos por 3 días. Y que en esos 3 días el alma podía regresar al cuerpo y el hombre podía volver a vivir. Eso es lo que ellos creían. Por eso Jesús se quedó 3 días. Y duró un día más regresando. ¿Para qué? Para que hasta esa tradición judía fuera refutada. De que nadie pudiera decir, y claro, y 3 días duró, vino Jesús. Eso no fue un milagro de Jesús, fue que el alma regresó a él. No, Jesús iba a refutar y a demostrar su poder. Entonces, ese milagro fue algo increíble. Y le preocupó tanto a los fariseos que escuchen lo que dijo en Juan 11:48, lo que le dicen ellos. Si lo dejamos así, es decir, si nosotros no hacemos nada, ahora que Jesús levantó a Lázaro entre los muertos, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban preocupados. Si no hacemos algo, se van a creer en él. Y viendo la gran cantidad de judíos que ahora, después de ese milagro, estaban siguiendo a Jesús, escuchen lo que dijeron los fariseos en Juan 12:19. Ya veis, no conseguisteis nada, mirad, el mundo se va tras él. Este es Juan. Esa palabra mundo la tenemos en el Evangelio de Juan. Debemos entender entonces que Juan está diciendo que los chinos, los rusos, los mayas, los incas, todos los incas se montaron en un bote, fueron hasta Palestina para seguir a Jesús. No, lo que los fariseos están diciendo, vean la cantidad de gente, de judíos que se están yendo tras él. Un montón de gente se están yendo tras Jesús. Así es como ellos usan la frase, el término mundo. Muchos. No como todos los habitantes de la tierra en ese momento. En Lucas 2:1, escuchen lo que dice. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Quiénes debían ser empadronados? Los habitantes del Imperio Romano. No los mayas. No los incas. Los habitantes del Imperio Romano, nada más. Ese era el mundo.
No todos los hombres sin excepción. Debemos entender que la Biblia usa ese lenguaje. Es lo mismo que Juan el Bautista estaba diciendo. Ciertamente con su sacrificio Cristo pudo haber quitado el pecado de todo el mundo, porque tal es la excelencia de nuestro Salvador. Con su muerte Él pudo haber salvado miles de millones de millones de millones de mundos. Pero eso no fue lo que Él hizo. El punto no es la eficacia de la obra de Cristo, que sabemos es infinita. El punto es la extensión de la obra de Cristo. Juan el Bautista no dijo que la muerte de Cristo y sus beneficios llegaron a todo el mundo, hablando de todos los hombres sin excepción. En Juan 1:23, Juan el Bautista reconoce a Jesús como aquel que había hablado Isaías. ¿Recuerdan? Cuando el pastor Eric nos estaba predicando Juan 1:23. Juan el Bautista reconoce en Jesús la profecía de Isaías. Él se reconoce a sí mismo como la voz que clama en el desierto, que viene delante de ¿quién dijo Isaías? Delante de Jehová. Cuando los fariseos escucharon a Juan decir, yo soy la voz que clama en el desierto, ellos debieron decir, él está diciendo que Jesús es Jehová, porque eso fue lo que dijo Isaías. Pero en Isaías, Jehová vendría detrás de la voz que clama en el desierto para salvar ¿a quién? A Israel. No a todo el mundo, a Israel. Entonces Juan el Bautista, conociendo las escrituras del Antiguo Testamento, no pudo haber estado pensando que cuando dijo, hay aquel cordero que viene a quitar el pecado del mundo, vino a hacerlo por todos los hombres sin excepción, sino por su pueblo, el Israel espiritual. Juan 3:16, uno de los pasajes más conocidos por los cristianos. Cristo no murió por todos, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, este pasaje es mal interpretado en varias maneras. Primero, se interpreta como si Dios estuviera hablando que la salvación dependiera del hombre, es de todo aquel que crea. Si usted cree, entonces usted es salvo. Literalmente Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que el que está creyendo en Él, o para que el creyente no se pierda, mas tenga vida eterna. Literalmente ese pasaje no da la idea de que alguien puede creer y otro no. Juan 3:16 está hablando de algo que Dios ha hecho específicamente para los creyentes. No para todo aquel que crea. Es para los creyentes específicamente. Juan no está diciendo entonces que la salvación depende de todo aquel que crea en Cristo. Juan 3:16 no está hablando de cómo es que un hombre es salvo. El punto de Juan 3:16 es el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Y el propósito de Dios al enviar a su Hijo unigénito al mundo, según Juan 3:16, es que los creyentes tuvieran vida eterna. Ese es el propósito de Juan 3:16. La seguridad de la salvación de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando Juan 3:16 afirma que Dios amó al mundo, esto no implica que ese amor hubiera sido un amor salvífico. Nosotros expresamos diferentes tipos de amor. El amor que yo tengo por mi esposa es diferente al amor que yo tengo por mis hijos, y el amor que yo tengo por los hermanos en la iglesia. Mi amor no es igual para todos. Bueno, el amor de Dios tampoco es así. Dios ama a todas sus criaturas,
y provee para ellas. Pero Dios ama de una manera salvífica y particular a su pueblo. Y ama de una manera infinitamente más diferente a su Hijo Jesucristo. Deuteronomio 7, Dios le dice a Israel lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Dios amó a su pueblo Israel con un amor totalmente distinto a las otras naciones. Bueno, cuando Juan 3:16 afirma que Dios amó al mundo, lo que está diciendo es que Dios creó al mundo porque eso le plació a Él. Dios ha creado a todos los habitantes de la tierra. Y Dios provee para ellos sol y lluvia y alimentos y familias y amor y hogares y todo. Porque Dios ama su creación. Pero porque Dios ama su creación, Él no la dejó para destruirla toda por el pecado, sino que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que los creyentes tuvieran vida eterna y no perecieran. Es lo que Juan 3:16 está diciendo. Dios no dejó a su creación, a todos los hombres, perecer, sino que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que los creyentes tuvieran vida eterna. Veamos, Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciar? Significa quitar la ira. Ya no hay más ira. ¿Okay? Entonces Juan está diciendo que Cristo es la propiciación, es decir, que Cristo es quien quita la ira que es de Dios por nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ve? Entonces, Cristo murió para quitar la ira por los pecados de todo el mundo. No solo de nosotros, sino de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la implicación? Si Cristo hubiera venido a propiciar los pecados o por los pecados de todos los hombres sin excepción, ¿qué estamos diciendo? Que todos los hombres ¿qué? Son salvos. Porque entonces ya, si Dios ha castigado los pecados de todos los hombres en Cristo, entonces ya Dios no puede castigar el pecado de nadie más. Entonces todos los hombres son salvos. Ninguno tiene pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Pero ¿es eso cierto? De nuevo, Judas estamos totalmente seguros de que está en el infierno. Entonces Cristo, ¿está mintiendo aquí Juan cuando dice que Cristo vino a propiciar los pecados de Judas también? No. Entonces, ¿a quién se refiere Juan cuando habla de este término mundo? La pregunta es, ¿a quién se refiere Juan cuando habla mundo? En Primera de Juan, el apóstol usa ese término mundo de una manera negativa, en la mayoría de los pasajes. En Juan 2 habla del mundo y las cosas del mundo como algo que no proviene del Padre. En 1 Juan 4 habla del mundo como el lugar donde está Satanás. En 1 Juan 5 habla del mundo como aquello que está bajo Satanás y como aquello sobre lo que han vencido los creyentes. Y Juan claramente hace una distinción entre nosotros, como le llaman los creyentes a los cuales les está escribiendo, y aquellos que están en el mundo bajo el maligno, como dijo en el capítulo 5. Entonces, Juan hace una distinción entre nosotros, los creyentes a los cuales se les está escribiendo, y los del mundo.
que están bajo Satanás. Lo que debemos saber es que todos los escritos de Juan fueron dirigidos principalmente a judíos, a iglesias compuestas en su mayoría por judíos. Y Juan, siendo un judío, combatiendo contra los judaizantes que atormentaban a las iglesias en Asia Menor, le dice a esta iglesia que Cristo es la propiciación por los pecados suyos, refiriéndose a ¿quiénes? A los judíos. Aquellos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, pero también les dice, pero también Cristo es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Dando a entender a quiénes. A los creyentes gentiles. Cristo vino a propiciar los pecados no solo de los judíos, de quien vino el Mesías, sino también de los creyentes entre los gentiles. Juan sabe que Cristo vino a salvar a su pueblo, el cual estaba compuesto por judíos y gentiles. Él era parte de ese pueblo. En Apocalipsis, como vimos el año pasado, Juan tiene una visión de la iglesia glorificada. ¿Y qué dice Juan que vio? Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este mundo, en 1 Juan 2:2, son en la mente del apóstol Juan los creyentes entre los gentiles, aquellos que fueron tomados o salvados de entre todas las naciones, pero los creyentes, no todos los hombres sin excepción. Los creyentes de entre los gentiles, ese es para Juan el mundo. Juan Calvino dijo de este pasaje, pues el diseño de Juan no era otro que hacer de este beneficio algo común a toda la iglesia. Entonces, bajo la palabra todo o mundo, él no incluye a los reprobados, sino designa a aquellos que deben creer, así como aquellos que están regados por otras partes del mundo. Pues entonces es más evidente la gracia de Cristo cuando es declarado ser la única salvación del mundo, o sea, de todos los que están entre todas las naciones, tribus y lenguas. Ahora veamos otros pasajes en donde habla la Biblia de todos los hombres, de que Cristo murió por todos los hombres. Y veamos dos textos nada más, porque si no nos da tiempo. 1 Timoteo 2, versículos 3 al 6. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos un término así, mundo, vayamos a ver cómo es que el escritor usa ese término a lo largo de su escrito. Veamos el contexto en el cual se está escribiendo, que lo vamos a ver cómo se usa eso en este pasaje. Pero todas estas cosas son importantes para poder entender lo que un versículo está diciendo. Entonces, 1 Timoteo 2, versículos 3 al 6 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Está diciendo Pablo a Timoteo, el pastor de esta iglesia en Éfeso, que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres sin excepción. De nuevo, esa es la interpretación de muchos cristianos. Bueno, una de las reglas de interpretación, como les dije, es que cuando nosotros tenemos un pasaje difícil de interpretar, lo primero que debemos hacer es estudiar o revisar el contexto en el que se encuentra ese pasaje. Y lo primero que debemos ver es que estas palabras de Pablo se encuentran dentro de la instrucción de Pablo para Timoteo sobre el tema de las oraciones en la iglesia. ¿Cómo se debe orar en la iglesia? Así. Y este pasaje se encuentra en esa instrucción de Pablo para Timoteo. Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que estos creyentes como iglesia local en sus cultos públicos deben hacer, dice en el primer versículo, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y dice, por todos los hombres.
Versículo 1, ¿verdad? Ahora, Pablo aquí tampoco está exhortando a estos creyentes que oren por todos los hombres sin excepción. Yo no conozco a todos los hombres del mundo, ¿cómo voy a poder orar por ellos? ¿Verdad? En el versículo 2, Pablo va a definir quiénes son todos estos hombres por los que la iglesia debe orar. Y le dice que son los reyes y por todos los que están en eminencia. Oren por todos los hombres, pero ¿quiénes son esos hombres? Bueno, los reyes y los que están en eminencia. Ese es el grupo por el que Pablo le está exhortando a esta iglesia que deben orar. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Por qué deben orar por los reyes y por los que están en eminencia? Bueno, Pablo le dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El deber cristiano es orar por nuestros gobernantes para que podamos vivir en paz en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Ese es nuestro deber como iglesia, en los cultos públicos. Debemos orar por ellos. Y Pablo dice que debemos orar por todo tipo de gobernantes. Por todo tipo. Por el emperador, por el procónsul romano, por el rey, por el duque, por el presidente, por nuestro alcalde. Todos los hombres significa para Pablo todo tipo de gobernantes. Esa palabra paz en griego significa todos. Puede significar igual todos todo de una misma esencia, o puede significar un grupo específico de hombres, por ejemplo. Puede significar todos los hombres sin excepción, o puede significar un grupo de hombres específicos, como por ejemplo los creyentes. En este caso son todos los que son gobernantes. Por todos ellos debemos orar, por todo tipo de gobernantes. Entonces, todos no significa aquí todos sin excepción, sino un cierto tipo de hombres, los gobernantes, los que están en eminencia. Es por ellos por los que, dice Pablo, debemos orar. Y Pablo dice en el versículo 3 que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y escuchen esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, debemos entender esto de la misma manera como entendemos el todos del versículo 1. Todo tipo de hombres o un cierto tipo de hombres. ¿Cuáles? Los gobernantes. Dios no solo se dispuso a salvar a los menospreciados de la sociedad, a los pobres, a los perseguidos, como habla la teología de la liberación. Dios se dispuso a salvar reyes, gobernantes, alcaldes, procónsules, todo tipo de hombres, hombres, mujeres, jóvenes, grandes, negros, blancos, chinos, asiáticos, nicaragüenses, salvadoreños, a todo tipo de hombres se dispuso a salvar Dios. Y por eso debemos orar por nuestros gobernantes, para que Dios también los salve a ellos. La salvación no es solo para nosotros, es también para los que están en eminencia. Y por ellos debemos orar nosotros. Dios quiere salvar a todo tipo de personas. Entonces, porque nosotros somos cristianos, no debemos decir, no, Dios no va a salvar reyes. Ellos tienen mucho poder. No, Dios quiso salvar también a los reyes, a los pobres, a los chicos, a los grandes, hombres, mujeres. Por eso debemos orar. Eso es lo que Dios quiso hacer. Salvar todo tipo de hombres. Y por eso dio al Señor Jesucristo. Nadie quedará excluido de la salvación de entre todas las naciones, tribus y lenguas. Calvino dijo, por lo tanto vemos la locura infantil de aquellos que representan este pasaje opuesto a la predestinación. Si Dios, dicen ellos, desea que todos los hombres indiscriminadamente sean salvos, es falso que algunos sean predestinados por su eterno propósito a la salvación y otros a perdición. Ellos pueden tener algunos argumentos para decir esto. Si Pablo estuviera hablando aquí de hombres individuales, pero no digo nada sobre ese tema, debido a que no tiene nada que ver con este pasaje, pues el apóstol simplemente quiere decir que no hay personas ni rango en el mundo que esté excluido de la salvación, pues Dios desea que el evangelio sea proclamado a todos sin excepción.
Ahora, la predicación del Evangelio da vida y por lo tanto justamente concluye que Dios invita a todos igualmente a compartir la salvación. Pero el presente discurso se trata de clases de hombres, no de personas individuales, pues este es el objeto, incluir en este número a príncipes y naciones extranjeras. Que Dios desea que la doctrina de la salvación sea disfrutada por ellos tanto como por otros es evidente del pasaje citado, así como de otros pasajes de naturaleza similar. Todos en 1 Timoteo capítulo 2 está hablando de un tipo específico de personas. Dios quiere salvar a todo tipo de hombres, pobres, ricos, como a los que les pidió a ellos orar. A los poderosos también quiere salvar Dios. Pero está hablando aquí de tipos de hombres, no de todos, como hablando de hombres sin excepción. Y veamos finalmente nada más rápidamente. 2 Pedro 3:9. Dice, es un pasaje muy conocido: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según la interpretación de la gran mayoría de cristianos, Pablo está diciendo que Dios quiere que todos los hombres, sin excepción, vengan al arrepentimiento. Entonces, si decimos eso, la implicación clara es que Dios falló porque Judas no vino al arrepentimiento. Estamos diciendo que Dios falla, porque no logró lo que él quería hacer. Nosotros debemos saber que si Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Isaías 46, 9 al 11. Todo lo que quiero, he hecho. Haré según mi voluntad. Nadie, Daniel 4:35, puede tener mi mano y decirme qué haces. ¿Qué fue lo que quiso decir Pedro en ese pasaje con ese término todos? Bueno, el contexto es sumamente importante. Pedro quiere saber a estas iglesias a las cuales él está escribiendo que en los últimos días vendrán burladores. Hombres perversos, engañadores, que se burlarán de la promesa de Dios de volver al mundo para juzgarlo. Ellos dicen, ven, Dios no viene, el juicio no va a venir, es mentira. ¿Para qué viven ustedes así, cristianos? ¿Por qué no disfrutan las cosas de este mundo? El juicio no va a venir, vivan como nosotros. Esos eran los burladores. Pero dice, desde el día en que los padres durmieron, decían ellos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vea que nunca ha pasado nada. Vean la mentira. Desde el principio del mundo hasta ahora todo permanece igual. ¿Y Noé? ¿Y el diluvio? No, Dios sí hizo un juicio sobre los hombres y destruyó a toda la raza humana excepto a 8. Y Pedro le dice a estos creyentes que estos hombres ignoran el juicio de Dios. Él una vez lo destruyó con agua para la perdición de los hombres impíos, les dice en el versículo 7 de 2 Pedro 3. Estos creyentes no debían ignorar esa verdad de Dios. Dios va a regresar ahora no para juzgar al mundo bajo agua, sino con fuego. Ahora el problema es que ellos decían, vean, ¿cuántos años han pasado? 30 años de que Jesús murió y no viene el juicio. ¿Cómo se retarda su promesa? Es mentira. Lo que ellos debían entender es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios el tiempo no existe. Él vive en la eternidad. En ese contexto, Pedro le dice esas palabras: el Señor no retarda su promesa, según esos perversos burladores la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Los creyentes. ¿A quiénes les escribió Pedro? En 2 Pedro capítulo 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro le está escribiendo a los creyentes. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. No queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es ninguno?
ninguno de nosotros, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son esos todos? Los creyentes. Cristo no ha vuelto porque aún hay pueblo que salvar. De los elegidos por el Padre en la eternidad, aún muchos no han nacido. Por eso es que Jesucristo no ha vuelto. Porque Dios se dispuso a salvar, eligió un pueblo de toda la humanidad para salvar, y muchos aún no han nacido. Pero cuando nazca el último, y cuando ese último llegue a la fe del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vendrá y consumirá el mundo bajo su juicio de fuego. Es por eso que Cristo vendrá, y por eso es que en su paciencia no ha venido aún. Porque su deseo es que todos los creyentes, y ese es ese todos los creyentes procedan al arrepentimiento. No es que todos los hombres, sin excepción, se arrepientan. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos se van a arrepentir. Entonces, la Biblia claramente habla de una doctrina de la expiación limitada. Y debemos entender esa verdad a la luz de lo que dice la Biblia, y entender estos pasajes a la luz de esa verdad de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, cualquier pregunta me pueden buscar. Hay muchísimos más pasajes, yo sé, pero no hay tiempo para discutirlos todos. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga. Busquemos los padres a nuestros hijos y preparémonos para el culto.